¿Y si el libro más temido de la Biblia fuera en realidad una carta de amor escrita para ti? Durante siglos, el Apocalipsis ha sido envuelto en miedo, interpretaciones confusas y teorías apocalípticas que nos alejan de su verdadero mensaje. Pero Elena G. de White reveló algo que la mayoría de los cristianos ignora. Este libro no fue escrito para aterrorizarnos, sino para prepararnos. En estos momentos finales de la historia, mientras el mundo se hunde en el caos y la confusión espiritual, existe un misterio central que está siendo deliberadamente ocultado. Un secreto que Satanás no quiere que descubras porque una vez que lo entiendas, tu vida nunca será la misma. Piensa en esto. Millones de personas leen el Apocalipsis buscando bestias, números y fechas, pero pasan por alto el corazón del mensaje. Se enfocan en el dragón, pero ignoran al Cordero. Estudian las profecías sobre imperios caídos, pero descuidan la advertencia más importante: el conflicto final entre dos formas de adoración, dos sellos, dos destinos eternos. Y mientras la mayoría duerme espiritualmente, confiando en tradiciones humanas y experiencias emocionales vacías, el enemigo está tejiendo el engaño más sofisticado de todos los tiempos. Este no es un video más sobre profecías. Lo que vas a descubrir aquí tiene el poder de transformar completamente tu comprensión del tiempo en que vivimos. Elena G. de White dedicó años de su ministerio a desentrañar los misterios del Apocalipsis, y sus revelaciones son más urgentes hoy que nunca. Ella vio con claridad profética cómo los últimos eventos se desarrollarían, cómo el mundo religioso se uniría en un falso avivamiento, cómo los gobiernos impondrían leyes que violarían la conciencia, y cómo el pueblo de Dios sería probado como nunca antes en la historia. Mientras miras este video, algo está sucediendo en el mundo invisible. Las potencias del cielo y de las tinieblas están en guerra por tu alma. Cada día que pasa nos acerca más al cierre de la puerta de la gracia, ese momento solemne cuando Cristo dejará de interceder y cada caso será decidido para siempre. La pregunta no es si estos eventos ocurrirán. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando sucedan? ¿Tendrás el sello de Dios en tu frente o recibirás la marca de la bestia? No apagues este video, no lo dejes para después. Si sientes en tu corazón que algo grande está por ocurrir, si percibes que el mundo está cambiando de maneras que no podemos explicar completamente, entonces este mensaje fue preparado específicamente para ti. Elena G. de White escribió que llegaría un tiempo cuando la verdad presente sería más preciosa que el oro, y ese tiempo es ahora. Antes de continuar, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque el contenido que compartimos aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Dale like a este video para que más personas que necesitan escuchar esta advertencia puedan encontrarlo. Y déjame un comentario diciéndome desde qué país nos ves. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte exactamente qué necesitas hacer para estar entre los sellados de Dios, aquellos que permanecerán firmes cuando todo el mundo se incline ante el error. El Apocalipsis no es lo que te han enseñado. Durante generaciones, este libro ha sido presentado como un texto oscuro, lleno de símbolos aterradores y juicios implacables. Pero cuando Elena G. de White recibió visiones sobre su significado profundo, ella descubrió algo extraordinario. El Apocalipsis es una revelación del amor de Jesucristo hacia su pueblo en los últimos días. No es un manual de terror, sino una carta pastoral escrita por Cristo mismo para advertir, preparar y fortalecer a aquellos que vivirán en la hora más oscura de la historia humana. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará para siempre la forma en que lees este libro. Imagina recibir una carta de alguien que te ama profundamente, alguien que conoce exactamente lo que vas a enfrentar y quiere prepararte para ello. Eso es el Apocalipsis. Cristo sabía que en los últimos días, Satanás desplegaría sus engaños más sofisticados. Sabía que falsos maestros surgirían proclamando paz y seguridad,
mientras conducen a millones hacia la perdición. Por eso, en su infinita misericordia, Cristo levantó el velo y nos mostró exactamente cómo se desarrollarían los eventos finales. Elena G. de White escribió que el Apocalipsis revela las cosas que deben suceder pronto, y que aquellos que lo estudian con oración recibirán bendiciones especiales que los sostendrán en la crisis final. Pero espera, porque lo que viene ahora te mostrará por qué la mayoría está leyendo el Apocalipsis completamente al revés. Aquí está el problema. La mayoría aborda el Apocalipsis con la mentalidad equivocada. Buscan fechas para el fin del mundo, tratan de identificar figuras políticas específicas o se pierden en debates interminables mientras ignoran el mensaje central. Es como recibir una carta de advertencia sobre un peligro inminente y en lugar de prepararte, te dedicas a analizar la caligrafía. Cristo no nos dio el Apocalipsis para satisfacer nuestra curiosidad. Nos lo dio para transformar nuestra vida presente. Cada visión de juicio viene con un llamado al arrepentimiento. Cada advertencia sobre el engaño viene con instrucciones sobre cómo discernir la verdad. Y aquí está lo que muchos no entienden. Este libro fue diseñado específicamente para ti, para este momento exacto de la historia. Elena G. de White enfatizó que el Apocalipsis debe estudiarse en conexión con Daniel, porque juntos forman una revelación completa del plan de Dios para los últimos días. Mientras Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin, el Apocalipsis fue dado para ser entendido por la generación final. No es casualidad que vivamos en una época donde tenemos acceso sin precedentes a estos libros. Pero con este privilegio viene una responsabilidad solemne. Aquellos que conocen la verdad y no actúan enfrentarán un juicio más severo. El conocimiento profético sin transformación personal es inútil, incluso peligroso, y esto nos lleva a algo crucial que debes entender. En el Apocalipsis, Cristo se presenta de manera diferente a cada una de las 7 iglesias, adaptando su mensaje a las necesidades específicas de cada congregación. A Éfeso, que había perdido su primer amor, presenta como aquel que camina entre los candeleros. A Esmirna, que enfrentaba persecución, se revela como el que estuvo muerto y vivió. A la Odisea, tibia y ciega a su condición espiritual, se presenta como el testigo fiel y verdadero, que está a la puerta llamando. ¿Captas lo que esto significa? Cristo conoce exactamente dónde estás espiritualmente y qué necesitas escuchar. La pregunta es, ¿estás escuchando? La belleza del Apocalipsis radica en su equilibrio perfecto entre advertencia y esperanza. Sí, revela juicios terribles sobre un mundo rebelde. Sí, describe persecución para el pueblo de Dios. Pero en cada página resplandece la certeza absoluta de la victoria final de Cristo. El Cordero que fue inmolado está de pie en medio del trono. Los sellados atraviesan la tribulación y salen victoriosos. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Satanás, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. El mal es erradicado para siempre. Esta es la promesa para todos los que permanezcan fieles. Pero para recibir esta promesa, primero debemos entender algo que va a sacudir todo lo que creías saber sobre el verdadero conflicto detrás de cada crisis mundial. Aquí está lo que nadie te ha dicho. En el corazón del Apocalipsis se desarrolla el conflicto más antiguo del universo, la guerra entre Cristo y Satanás, entre el Cordero y el dragón, entre la verdad y el engaño. Este no es un conflicto teológico abstracto, es una batalla real por cada alma humana, una lucha que comenzó en el cielo antes de la creación y que alcanzará su culminación en nuestra generación. Elena G. de White recibió visiones extraordinarias sobre este gran conflicto, revelando que cada evento histórico, cada crisis mundial es parte de esta guerra cósmica. Y lo más importante, tú y yo no somos espectadores neutrales, somos participantes activos.
y nuestra lealtad determinará nuestro destino eterno. Apocalipsis 12 nos da una visión panorámica de este conflicto. Vemos al dragón, identificado como Satanás, tratando de destruir al niño nacido de la mujer vestida del sol. Vemos la guerra en el cielo donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Vemos a Satanás expulsado a la tierra, lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y luego vemos algo crucial que la mayoría pasa por alto. Como no pudo destruir a Cristo, el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa descripción se refiere al pueblo de Dios en los últimos días. Se refiere a ti, si eliges permanecer fiel. Pero lo que viene ahora va a mostrarte exactamente cómo Satanás está engañando al mundo entero en este preciso momento. Satanás es demasiado astuto para presentarse abiertamente como el dragón. En Apocalipsis 13 vemos su estrategia maestra. Trabaja a través de poderes terrenales que parecen legítimos, incluso religiosos. La primera bestia que sube del mar recibe su poder, su trono y autoridad del dragón mismo. Y escucha esto con atención. Una de sus cabezas parece haber sido herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Elena G. de White identificó claramente este poder y advirtió que experimentaría un resurgimiento de influencia que asombraría al mundo entero. Estás viendo lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Luego, aparece una segunda bestia que sube de la tierra, con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Presta mucha atención a esta imagen. Parece inocente, incluso cristiana, simbolizada por los cuernos de cordero. Pero sus palabras, sus acciones, su verdadera naturaleza es draconiana. Esta bestia hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Aquí vemos la unión fatal entre poderes religiosos y civiles, la fusión de iglesia y Estado que Elena G. de White advirtió sería la característica definitoria de los últimos días. Y ahora viene lo más inquietante. Esta segunda bestia realiza grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo, engañando a los habitantes de la tierra. No estamos hablando de trucos baratos, estamos hablando de milagros genuinos realizados por el poder de Satanás. Este es el punto crucial que va a cambiar todo. En el conflicto final, Satanás no se presentará como el enemigo obvio de Dios. Trabajará a través de instituciones religiosas que profesan el nombre de Cristo, a través de líderes que citan las Escrituras, a través de movimientos que exhiben manifestaciones sobrenaturales impresionantes. Los milagros falsos serán tan convincentes, el engaño tan sutil, que solo aquellos que han estudiado profundamente la palabra de Dios podrán discernir la diferencia. Elena G. de White escribió que Satanás puede aparecer como un ángel de luz, que puede imitar las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Empiezas a ver por qué tantos cristianos sinceros van a ser engañados? La única protección es un conocimiento profundo de las Escrituras y sumisión total al Espíritu de verdad. La estrategia del dragón siempre ha sido la misma: corromper la adoración. En el Edén, tentó a Eva a dudar de la palabra de Dios. En el desierto, ofreció a Cristo todos los reinos si tan solo se postraba y lo adoraba. A lo largo de la historia, ha establecido sistemas religiosos falsos que mezclan verdad con error. Y en los últimos días, su obra maestra será un sistema global de adoración falsa tan atractivo, tan respaldado por señales y milagros, que la mayoría lo aceptará sin cuestionamiento. Pero el Cordero tiene su pueblo, un remanente que no se doblará, que permanecerá leal sin importar las consecuencias. La pregunta es, ¿serás tú parte de ese remanente? El contraste no podría ser más claro. El Cordero vino a servir y dar su vida. El dragón viene a robar, matar y destruir. El Cordero invita, nunca coacciona. El dragón manipula y persigue.
El Cordero ofrece salvación gratuita, el dragón exige obediencia por miedo. Y en el clímax final, cada persona habrá elegido seguir al Cordero o al dragón. No habrá terreno neutral. La crisis final obligará a cada individuo a declarar su lealtad de manera clara. Pero antes de que esa crisis llegue, necesitas entender algo que literalmente determinará tu destino eterno. Algo tan importante que Elena G. de White dedicó años a explicarlo con absoluta claridad. Escucha esto con mucha atención, porque lo que vas a oír ahora es la distinción más importante que cualquier persona puede entender en estos últimos días. La diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Este no es un tema secundario, es literalmente la línea divisoria entre la salvación y la perdición eterna. Elena G. de White dedicó páginas enteras a explicar este tema con claridad cristalina, porque sabía que Satanás haría todo lo posible para confundir a las personas sobre este punto crucial. En el Apocalipsis vemos dos grupos: los 144,000 que tienen el nombre del Padre en sus frentes y aquellos que reciben la marca de la bestia. No hay grupo intermedio. Cada persona recibirá uno de estos dos sellos y esa elección determinará su destino para toda la eternidad. El sello de Dios no es una marca física visible, es una característica espiritual que indica una transformación completa del carácter a la semejanza de Cristo. Representa una fijación en la verdad tan profunda que ninguna prueba, ninguna amenaza puede hacer que la persona abandone su lealtad a Dios. Cuando Dios sella a una persona, está declarando: «Este es mío». Ha sido probado y encontrado fiel. Su carácter refleja mi carácter. Elena G. de White escribió que el sello de Dios es colocado únicamente sobre aquellos que suspiran y claman por las abominaciones que se cometen en la tierra. Aquellos que luchan constantemente por una vida de santidad más profunda. Pero ahora viene la parte que la mayoría de las iglesias no quiere que sepas. Hay un aspecto específico del sello de Dios que la mayoría prefiere ignorar: su conexión directa con el día de reposo bíblico, el sábado. En Ezequiel 20, Dios declara explícitamente que sus sábados son una señal entre Él y su pueblo. El sábado es el sello de Dios en su ley, el memorial de la creación, el día que Dios apartó desde el principio. Elena G. de White reveló que en la crisis final, la observancia del sábado será la gran prueba de lealtad. Aquellos que eligen obedecer el mandamiento de Dios y santificar el séptimo día demuestran que su lealtad pertenece al Creador. Aquellos que eligen observar un día diferente, instituido por autoridad humana en desafío al mandamiento divino, demuestran que su lealtad final pertenece a los poderes terrenales. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. Durante siglos, la mayoría del cristianismo ha observado el domingo. Un cambio que no fue autorizado por las Escrituras, sino impuesto por tradición humana. Mientras esta observancia ha sido hecha en ignorancia, Dios ha sido misericordioso. Pero Elena G. de White advirtió que llegaría un tiempo cuando la verdad sobre el sábado sería proclamada con tal claridad que nadie podría alegar ignorancia. En ese momento, la observancia del domingo se convertirá en la marca de la bestia, no porque el domingo sea inherentemente malo, sino porque representa sumisión a la autoridad humana por encima de la divina. Cuando los gobiernos decreten que todos deben guardar el domingo y prohíban la observancia del sábado, entonces la elección se volverá clara. Y lo que muchos no entienden es que esa decisión está más cerca de lo que imaginan. La marca de la bestia tiene dos ubicaciones posibles: la frente o la mano. Esto es simbólico pero profundamente significativo. La frente representa la mente, las convicciones, la creencia genuina. La mano representa las acciones, la conformidad externa. Aquellos que reciben la marca en la frente son los que genuinamente creen en el sistema falso, completamente engañados. Aquellos que la reciben en la mano son los que saben la verdad, pero eligen conformarse por conveniencia, por miedo.
por deseo de mantener su posición social o seguridad económica. Y aquí está lo que Elena G. de White dejó absolutamente claro. Ambos grupos están perdidos. Dios no acepta la obediencia parcial. Él requiere lealtad total. Lo que hace esta verdad especialmente solemne es que la decisión sobre el sello o la marca no ocurrirá en un solo momento, sino que será el resultado de miles de pequeñas elecciones hechas a lo largo de la vida. Piensa en esto. Cada vez que eliges la conveniencia sobre la obediencia, estás entrenando tu carácter para recibir la marca. Cada vez que comprometes la verdad para evitar el conflicto, estás debilitando tu capacidad de resistir. Por otro lado, cada vez que eliges obedecer a Dios a pesar del costo, cada vez que defiendes la verdad cuando es impopular, estás siendo preparado para recibir el sello de Dios. El carácter que tengas cuando Cristo termine su obra de intercesión será el carácter con el que enfrentarás la eternidad. No habrá segunda oportunidad después de que la puerta de la gracia se cierre. La pregunta que debe quemar en tu corazón es: ¿estoy siendo preparado para recibir el sello de Dios? ¿O estoy caminando hacia la marca de la bestia? La respuesta se encuentra en tus elecciones diarias, en tu relación con las Escrituras, en tu disposición a obedecer verdades incómodas. Pero esta batalla no se está librando en un vacío. Existe un sistema global, un poder religioso corrupto que Elena G. de White identificó claramente, que está trabajando para preparar al mundo para recibir la marca de la bestia. Este poder tiene un nombre en las Escrituras, y su influencia es más grande y peligrosa de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Y lo que vas a descubrir ahora te mostrará exactamente cómo este sistema está operando en este preciso momento. Babilonia. El nombre resuena a través de las Escrituras como un símbolo de rebelión, confusión y apostasía. En el Apocalipsis, Babilonia aparece no como una ciudad literal, sino como un sistema religioso corrupto que ha embriagado a las naciones con el vino de sus fornicaciones. Elena G. de White identificó sin ambigüedad este poder y sus advertencias sobre Babilonia son más relevantes hoy que nunca. Babilonia representa la fusión de la verdad con el error, la mezcla de cristianismo con paganismo, la sustitución de los mandamientos de Dios por tradiciones humanas. Es un sistema que profesa adorar a Cristo mientras viola sistemáticamente sus enseñanzas. Y en los últimos días, Babilonia alcanzará su máximo poder, engañando a miles de millones, que sinceramente creen que están sirviendo a Dios, cuando en realidad están siguiendo doctrinas de demonios. Pero lo que viene ahora va a revelarte exactamente quién es Babilonia y cómo está operando en este momento. La descripción de Babilonia en Apocalipsis 17 es escalofriante. Se la presenta como una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. En su frente está escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Elena G. de White explicó que esta mujer representa un sistema religioso que ha ejercido autoridad sobre reyes y naciones, que se ha enriquecido enormemente, que ha perseguido a los santos de Dios, y que ha cambiado los tiempos y la ley de Dios. Para aquellos que estudian la historia y la profecía con honestidad, no hay duda sobre su identidad. Y aquí está lo que muchos no entienden. Babilonia no es solo un poder del pasado, está más activa que nunca. Lo que hace a Babilonia tan peligrosa es su capacidad de parecer cristiana mientras promueve doctrinas anticristianas. Ha tomado festividades paganas y las ha rebautizado como cristianas. Ha establecido un sistema de mediación humana que usurpa el papel de Cristo como nuestro único intercesor. Ha creado doctrinas sobre la inmortalidad del alma y el purgatorio que no tienen fundamento bíblico. Ha elevado la tradición al mismo nivel que las Escrituras,
e incluso por encima de ellas. Y lo más grave, ha cambiado el día de adoración del sábado bíblico al domingo, marcando su autoridad para modificar la ley de Dios. Millones de personas sinceras siguen estas enseñanzas sin cuestionarlas, confiando en líderes religiosos en lugar de estudiar la Biblia por sí mismas. ¿Empiezas a ver el patrón? Pero Babilonia no trabaja sola, y esto es lo que te va a dejar sin aliento. Apocalipsis 16:13 revela algo aterrador. Espíritus, inmundos semejantes a ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran día de Dios. Elena G. de White advirtió que en los últimos días, el espiritismo se volvería enormemente popular, infiltrándose incluso en las iglesias cristianas bajo el disfraz de dones espirituales. Este triple poder, la unión de Roma papal, protestantismo apóstata y espiritismo, trabajará en conjunto para engañar al mundo entero. Realizarán milagros sorprendentes, profetizarán eventos futuros, traerán mensajes que parecen venir del cielo, y millones serán seducidos. Y no me refiero a un futuro lejano, esto ya está sucediendo. El engaño final de Babilonia será un falso avivamiento global, y necesitas entender exactamente cómo se verá esto. Imagina esto: iglesias llenas hasta reventar, manifestaciones sobrenaturales impresionantes, sanidades dramáticas, líderes carismáticos que hablan de amor y unidad, movimientos que claman tener el poder del Espíritu Santo. La música será emocionante, las experiencias intensas, las multitudes eufóricas. Pero en medio de toda esta aparente piedad, habrá una ausencia notable: la obediencia a los mandamientos de Dios. El verdadero arrepentimiento será reemplazado por emocionalismo. La santificación genuina será sustituida por experiencias místicas. El estudio profundo de las Escrituras será abandonado en favor de revelaciones personales subjetivas, y aquellos que se atrevan a señalar que algo está mal serán denunciados como críticos, legalistas y enemigos del progreso espiritual. ¿Te suena familiar? Elena G. de White vio que este falso avivamiento preparará el camino para la unión de Iglesia y Estado. Cuando las iglesias protestantes, habiendo abandonado las doctrinas de la Reforma, busquen el apoyo del poder civil para imponer sus enseñanzas, entonces habrá llegado el tiempo de la imagen de la bestia. Los Estados Unidos liderará el camino en la supresión de la libertad de conciencia. Se aprobarán leyes que requieran la observancia del domingo como día de descanso nacional, aparentemente por razones sociales, pero en realidad como un acto de adoración obligatoria. Aquellos que se nieguen enfrentarán primero presión social, luego restricciones económicas donde no podrán comprar ni vender, y finalmente un decreto de muerte. Apocalipsis 13:15 está explícito. Se le dio poder para hacer matar a todo el que no adorase la imagen de la bestia. Esto no es ficción, es profecía bíblica clara. Pero en medio de este escenario oscuro, hay una promesa gloriosa que necesitas aferrarte con todo tu corazón. Apocalipsis 18:4 contiene el llamado urgente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Dios tiene pueblo honesto en Babilonia, personas que lo aman sinceramente pero están atrapadas en el error, porque nunca han visto la verdad completa. Cuando el mensaje final de advertencia sea proclamado con poder, estos individuos reconocerán la voz de su pastor y saldrán. Pero aquellos que se aferran a Babilonia después de que la luz ha brillado claramente, beberán del vino de la ira de Dios. La paciencia divina tiene un límite, y cuando ese límite sea alcanzado, los juicios de Dios caerán sobre un mundo impenitente, con una fuerza que hará temblar a la tierra. Y eso nos lleva a algo que la mayoría de los predicadores tienen miedo de mencionar. Aquí está la verdad que la mayoría de los predicadores modernos evita mencionar porque es demasiado incómoda:
La gracia de Dios no durará para siempre. Vendrá un momento, más pronto de lo que muchos imaginan, cuando Cristo terminará su obra de intercesión en el santuario celestial. Se quitará sus vestiduras sacerdotales y pronunciará las palabras más aterradoras que jamás se hayan dicho. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En ese momento, cada caso habrá sido decidido para la eternidad. No habrá más oportunidad de arrepentimiento, no habrá más llamados, no habrá más intercesión. La puerta de la gracia se cerrará y la humanidad será dividida permanentemente en dos grupos, los salvos y los perdidos. Elena G. de White tuvo visiones aterradoras sobre este tiempo, y lo que ella vio debería hacer que cada uno de nosotros caiga de rodillas. Ella vio a Cristo quitarse sus vestiduras sacerdotales y vestirse con ropas de venganza. Vio a los ángeles dejando de contener los vientos de conflicto. Vio al Espíritu Santo retirarse completamente de aquellos que han rechazado persistentemente sus súplicas. Y vio algo que hizo temblar su alma. Personas que habían profesado ser cristianas, que habían asistido a la iglesia fielmente, súbitamente dándose cuenta de que nunca habían tenido una relación genuina con Cristo. Cuando la puerta se cerró, se encontraron del lado equivocado, y su angustia fue indescriptible. Gritaron a las montañas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero». ¿Puedes imaginar ese momento? ¿Puedes concebir el terror de darte cuenta demasiado tarde? Lo que hace este escenario aún más solemne es que habrá un período de tiempo entre el cierre de la puerta de la gracia y el retorno visible de Cristo. Durante este tiempo, los impenitentes no sabrán que su destino está sellado. Continuarán con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Pero el pueblo de Dios lo sabrá. Habrán visto las señales, entendido las profecías, y reconocerán cuando Cristo haya terminado su obra intercesora. Este será un tiempo de angustia sin precedentes para los fieles. Enfrentarán el decreto de muerte, la amenaza de hambre, la persecución implacable, todo sin la seguridad de la intercesión activa de Cristo. Tendrán que vivir por fe pura, aferrándose a las promesas de Dios incluso cuando todo parezca perdido. Y aquí está lo que debes entender. Tu preparación para ese tiempo debe suceder ahora, no después. Es en este contexto que caen las 7 últimas plagas descritas en Apocalipsis 16, y necesitas entender exactamente qué son estas plagas. Estas no son juicios simbólicos, son plagas literales, físicas, devastadoras que caerán sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. La primera plaga, una úlcera maligna sobre los hombres que tienen la marca. La segunda, el mar se convierte en sangre como de muerto. La tercera, los ríos y fuentes de agua se convierten en sangre. La cuarta, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. La quinta, oscuridad sobre el reino de la bestia, y los hombres se muerden sus lenguas de dolor. La sexta, el gran río Éufrates se seca. La séptima, terremotos, granizo enorme, y la gran ciudad se divide en 3 partes. Este no es un lenguaje poético, es descripción profética de juicios literales. Elena G. de White describió estas plagas como la ira de Dios sin mezcla de misericordia, y esto es absolutamente crucial que lo entiendas. Durante toda la historia, los juicios de Dios han sido templados con misericordia. Incluso cuando castigaba a naciones rebeldes, siempre dejaba la puerta abierta al arrepentimiento. Pero las 7 últimas plagas caen después de que la puerta de la gracia se ha cerrado, sobre personas cuyos corazones están tan endurecidos que son incapaces de arrepentirse. Apocalipsis 16:9 nos dice que los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, y no se arrepintieron para darle gloria.
incluso bajo el juicio más severo, se niegan a reconocer su pecado. Este es el resultado final del rechazo persistente de la verdad. Un corazón tan endurecido que es incapaz de responder al amor o al juicio. Pero, mientras los impíos sufren bajo las plagas, el pueblo de Dios será protegido milagrosamente. Y esto es lo que te dará esperanza. Elena G. de White vio que aunque enfrentarán privaciones y peligros, ninguno perecerá durante este tiempo. Serán alimentados como Elías fue alimentado. Beberán de fuentes de agua que Dios proveerá sobrenaturalmente. Los ángeles acamparán alrededor de ellos, manteniéndolos a salvo de la violencia de las turbas enfurecidas. Y a través de todo esto, crecerán en fe, confianza y certeza de la salvación. Cada día que pase los acercará más al glorioso momento de la liberación final. Pero aquí está la pregunta que debes enfrentar con absoluta honestidad. ¿Estás preparado para ese tiempo? ¿Has desarrollado una relación con Cristo tan profunda que puedes confiar en Él incluso cuando no veas evidencia de su presencia? ¿Has estudiado las Escrituras tan cuidadosamente que puedes permanecer firme en la verdad contra cualquier engaño? ¿Has cultivado un carácter tan transformado que preferiría morir antes que pecar intencionalmente? Si estas preguntas te hacen sentir incómodo, si exponen debilidad en tu vida espiritual, entonces debes escuchar con mucha atención lo que viene, porque el tiempo para prepararse está llegando rápidamente a su fin, y Dios te está llamando ahora, en este momento, a tomar en serio tu salvación eterna. Y lo que vas a descubrir ahora te mostrará exactamente qué necesitas hacer. Aquí está algo que va a cambiar tu perspectiva completamente. La comprensión profética sin transformación personal es inútil. Puedes conocer cada detalle del Apocalipsis, identificar correctamente cada símbolo, trazar líneas de tiempo proféticas con precisión, y aún así, estar completamente perdido. El conocimiento sin amor no salva a nadie. Lo que realmente importa no es cuánto sabes sobre los eventos finales, sino si estás siendo preparado para vivirlos victoriosamente. Elena G. de White fue enfática. Las POE. Preparación para el tiempo de angustia debe hacerse ahora, en los días de oportunidad, mientras la gracia aún está disponible. Aquellos que dejan esta obra para más tarde descubrirán, demasiado tarde, que el carácter no puede ser transformado en un momento de crisis. Las decisiones que tomas hoy, los hábitos que cultivas ahora, la relación con Dios que desarrollas en este momento, determinarán si estarás entre los sellados o entre los que reciben la marca de la bestia. La santidad no es opcional para los que desean estar en pie durante la crisis final. Y necesitas entender esto claramente. Muchos cristianos modernos han aceptado la idea de que la gracia cubre sus pecados mientras continúan en desobediencia deliberada. Creen que pueden aferrarse a sus ídolos, sus compromisos con el mundo, y aún así, ser salvos porque han aceptado a Jesús. Pero Hebreos 12:14 es claro: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es una opción para cristianos, súper espirituales, es un requisito para todos. Elena G. de White escribió que Dios está purificando a un pueblo que estará sin mancha ante su trono. Este pueblo habrá llegado al punto donde odia el pecado con tal intensidad que prefiere morir antes que ofender conscientemente a Dios. ¿Estás tú en ese camino? El estudio de la Biblia debe convertirse en tu prioridad absoluta. Y aquí está por qué. No un estudio superficial, no simplemente leer devocionales, sino un estudio profundo, personal, orante de las Escrituras mismas. En los días finales, cuando las falsas doctrinas inunden las iglesias, cuando los milagros falsos sean tan convincentes que casi engañen a los escogidos, tu única protección será un conocimiento íntimo de la palabra de Dios. Elena G. de White advirtió que muchos que profesan creer la verdad no están verdaderamente anclados en ella. Aceptan doctrinas porque las escucharon de predicadores, pero nunca las han verificado personalmente.
Cuando venga la prueba, cuando sean confrontados con argumentos persuasivos y manifestaciones sobrenaturales, no tendrán fundamento para permanecer firmes. Solo aquellos que conocen la Biblia profundamente podrán resistir el engaño final. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas realmente estudiando la palabra de Dios? La vida de oración es igualmente esencial, y esto es algo que no puedes descuidar. No oraciones rápidas y mecánicas, no palabras vacías repetidas por hábito, sino comunión genuina con Dios. Lucha en oración por victoria sobre el pecado, intercesión ferviente por otros. Ellen G. de White vio que el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia orará con una intensidad que nunca han experimentado. Clamarán día y noche por liberación. Confesarán sus pecados con profunda contrición. Agonizarán en oración como Jacob luchó con el ángel. Pero esta capacidad de orar con tal fervor no aparecerá mágicamente en la crisis. Debe ser desarrollada ahora. Si tu vida de oración es débil hoy, ¿cómo orarás cuando tu vida esté en peligro? Si encuentras difícil pasar tiempo con Dios ahora, ¿cómo mantendrás tu fe cuando seas amenazado con la muerte? No te engañes pensando que cuando llegue la crisis encontrarás de repente el poder para orar. Debes separarte del mundo, y esto va más allá de lo que la mayoría entiende. Esto no significa aislamiento físico. Significa que tus valores, tus prioridades, tus deseos deben ser completamente diferentes de los del mundo. Santiago 4:4 no deja espacio para ambigüedad. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ellen G. de White advirtió que muchos que profesan seguir a Cristo estarán tan enamorados del mundo, tan apegados a sus comodidades, que cuando llegue el momento de elegir entre Cristo y las cosas terrenales, elegirán el mundo. El amor al dinero, la búsqueda de estatus social, el deseo de aprobación humana, el apego al entretenimiento mundano. Todos estos son hilos sutiles que Satanás usa para atar a las personas. ¿Qué hilos te están atando a ti? La obediencia debe convertirse en tu estilo de vida, no algo que haces cuando te conviene. No obediencia selectiva, donde sigues los mandamientos que te convienen e ignoras los que requieren sacrificio, sino obediencia completa, alegre, motivada por amor a Dios. Jesús dijo claramente, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia es la evidencia del amor genuino. Es fácil cantar canciones emotivas sobre cuánto amas a Jesús. Es fácil levantar las manos en adoración y sentir escalofríos espirituales. Pero la verdadera prueba del amor es la obediencia cuando cuesta algo. Ellen G. de White escribió que el carácter se revela no en momentos ocasionales de gran sacrificio, sino en las pequeñas elecciones diarias. Cada vez que eliges obedecer a Dios en algo pequeño, estás fortaleciendo tu carácter para permanecer firme en las grandes pruebas que vienen. Finalmente, debes involucrarte en la misión, porque el Evangelio eterno debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes de que Cristo regrese. Cada creyente tiene una responsabilidad en esta obra. No todos son llamados a ser predicadores públicos, pero todos son llamados a compartir la verdad que han recibido. Ellen G. de White advirtió que aquellos que conocen la verdad pero permanecen silenciosos perderán la bendición de Dios y eventualmente perderán la verdad misma. La fe que no se comparte es fe que muere. Pero la pregunta urgente es, ¿cuánto tiempo queda? ¿Qué señales indican que realmente estamos viviendo en los momentos finales de la historia de la Tierra? Y lo que vas a descubrir ahora te dejará sin aliento. Vivimos en un momento único en la historia humana, y esto no es exageración. Es un tiempo donde múltiples profecías bíblicas están convergiendo simultáneamente de maneras que nunca antes habían sido posibles. Ellen G. de White
Escribió que cuando vemos estas señales cumpliéndose, debemos saber que el fin de todas las cosas está cerca. No debemos fijar fechas específicas, eso está prohibido. Pero debemos estar tan familiarizados con las profecías que podemos discernir los tiempos. Jesús reprendió a los fariseos porque podían discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. No cometamos el mismo error. Las señales están a nuestro alrededor, claras e inconfundibles para aquellos que tienen ojos para ver. La pregunta no es si Cristo volverá pronto. La pregunta es si estarás listo cuando venga. Y lo que vas a ver ahora es innegable. Considera el estado del mundo natural y dime si no ves el patrón. Jesús dijo que habría terremotos en diferentes lugares, y efectivamente, la frecuencia e intensidad de los terremotos ha aumentado dramáticamente. Habló de pestilencias y hemos visto pandemias que paralizan al mundo entero, exponiendo la fragilidad de nuestros sistemas. Mencionó hambres, y a pesar de toda nuestra tecnología agrícola, millones enfrentan escasez de alimentos debido a cambios climáticos y conflictos políticos. Los océanos están contaminados, los ecosistemas están colapsando, especies enteras se están extinguiendo. La creación misma gime y sufre dolores de parto, esperando la revelación de los hijos de Dios. Estos no son simplemente problemas ambientales aleatorios, son señales proféticas de que este mundo está llegando a su fin. ¿Lo ves? Pero las señales espirituales son aún más alarmantes, y esto es lo que realmente debería preocuparnos. Pablo advirtió que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, porque los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira a tu alrededor. Esta es una descripción perfecta de nuestra sociedad. La moralidad bíblica es ridiculizada. El pecado es celebrado abiertamente. La verdad es considerada relativa. La familia está bajo ataque sistemático. Y muchas iglesias que llevan el nombre de Cristo han abandonado las doctrinas bíblicas en favor de mensajes que hacen que las personas se sientan bien, pero no las llaman al arrepentimiento. Elena G. de White advirtió específicamente sobre el aumento del espiritismo en los últimos días, y lo que ella predijo está sucediendo exactamente como lo describió. Escribió que Satanás está preparando sus últimos engaños, y el espiritismo sería central. Hoy vemos exactamente lo que ella predijo. El espiritismo ya no se limita a sesiones espiritistas oscuras. Se ha infiltrado en la cultura principal a través de películas, programas de televisión, libros y prácticas de salud alternativas. La meditación trascendental, el yoga, la atención plena secular, las lecturas de energía, la comunicación con guías espirituales. Todo esto son formas modernas de espiritismo que millones practican sin reconocer el peligro. Incluso más alarmante, el espiritismo se ha infiltrado en las iglesias cristianas bajo el disfraz de dones espirituales. Manifestaciones que se atribuyen al Espíritu Santo, pero que no están alineadas con las Escrituras. Revelaciones privadas que contradicen la Biblia. Experiencias místicas que elevan la emoción sobre la verdad. ¿Empiezas a conectar los puntos? Las señales políticas y sociales también son evidentes, y esto es fascinante. Daniel 12:4. Profetizó que en el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Vivimos en la era de mayor movilidad y conocimiento de toda la historia. Las personas viajan por todo el mundo con facilidad. La información está disponible instantáneamente. El conocimiento se duplica cada pocos años. Pero con todo este conocimiento, la sabiduría espiritual está desapareciendo. Las personas saben más, pero entienden menos. La tecnología que debería acercar a las personas las está aislando.
Las redes sociales que prometen conexión están creando divisiones sin precedentes. Y esta misma tecnología está creando las condiciones para el cumplimiento de profecías que parecían imposibles hace solo décadas. Considera Apocalipsis 13, 16, 17, que describe un tiempo cuando nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Y dime si esto no te parece inquietantemente posible ahora. Hace 100 años esto parecía imposible. Pero hoy, con sistemas de pago digital, identificación biométrica, monedas digitales de bancos centrales y tecnología de vigilancia omnipresente, vemos exactamente cómo esto puede implementarse. Los gobiernos ya tienen la capacidad de rastrear cada transacción, congelar cuentas bancarias instantáneamente y controlar quién puede participar en la economía. Lo que falta no es la tecnología, es simplemente la crisis que justifique su implementación. Y cuando esa crisis llegue, cuando el mundo enfrente colapso económico, desastres naturales devastadores y caos social, las masas rogarán por orden y seguridad, incluso si significa sacrificar su libertad. Elena G. de White vio que los Estados Unidos jugaría un papel crucial en los eventos finales, y esto es profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Describió esta nación como el poder de Apocalipsis 13 que surge de la tierra, que habla como cordero pero eventualmente hablará como dragón. Estados Unidos fue fundado sobre principios de libertad religiosa y separación de iglesia y Estado. Pero ella profetizó que repudiaría estos principios y usaría su poder para imponer la observancia religiosa. Ya vemos los cimientos siendo colocados. El discurso político está cada vez más mezclado con lenguaje religioso. Movimientos que buscan hacer de Estados Unidos una nación cristiana oficial están ganando influencia. Y cuando la crisis final llegue, cuando el mundo busque desesperadamente soluciones, estos movimientos argumentarán que la única solución es volver a Dios, no al Dios de la Biblia, sino a un Dios de su propia creación que requiere adoración en domingo. La convergencia de todas estas señales no es coincidencia. Estamos viviendo en el tiempo del fin, pero el preparo no es solo individual. Hay una obra colectiva que debe realizarse, un mensaje específico que debe proclamarse antes del fin. En Apocalipsis 14, Juan ve 3 ángeles volando por en medio del cielo, cada uno con un mensaje crucial para la última generación. Y lo que estos ángeles proclaman es lo más importante que necesitas entender ahora mismo. Estos no son literalmente ángeles alados. Son mensajes proféticos que deben ser proclamados por el pueblo de Dios antes del retorno de Cristo. Elena G. de White identificó estos 3 mensajes como la obra especial que Dios ha encomendado a su iglesia remanente. Entender estos mensajes no es opcional para los que desean estar preparados. Son el Evangelio eterno en su forma final, adaptado específicamente para las necesidades y engaños de los últimos días. Cada mensaje construye sobre el anterior, formando una progresión lógica que lleva a las personas desde el reconocimiento de Dios como Creador hasta la separación completa de Babilonia y la preparación para el regreso de Cristo. El primer ángel proclama: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Este mensaje llama a la humanidad de vuelta a la adoración del verdadero Dios, el Creador. En una época donde la evolución es enseñada como hecho científico, donde la creación es negada, este mensaje afirma que Dios hizo todas las cosas, y la manera en que adoramos al Creador es guardando el memorial de la creación, el sábado del 7º día. Elena G. de White explicó que el mensaje del primer ángel señala específicamente al 4º mandamiento, porque el sábado es el sello de Dios en su ley, la señal de su autoridad como creador. Este mensaje también anuncia que la hora del juicio ha llegado, refiriéndose al juicio investigador que comenzó en 1844, donde los casos de todos los que profesan ser pueblo de Dios están siendo examinados en 1900.
este preciso momento. El segundo ángel sigue con una advertencia solemne que no puedes ignorar. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este mensaje identifica la apostasía que ha corrompido al cristianismo. Babilonia representa la confusión de verdad con error, la mezcla de prácticas paganas con adoración cristiana, el abandono de los mandamientos de Dios en favor de tradiciones humanas. En los días de la Reforma, este mensaje comenzó a cumplirse cuando líderes valientes expusieron las corrupciones de Roma papal. Pero la caída de Babilonia no fue completa entonces. Elena G. de White reveló que el protestantismo, que surgió como un movimiento de reforma, se ha vuelto tan apóstata como el sistema del cual se separó. Cuando las iglesias protestantes rechazan la luz adicional que Dios les envía, cuando se unen con el mundo, cuando enseñan doctrinas que contradicen las Escrituras, se convierten en parte de Babilonia. ¿Entiendes la gravedad de esto? El tercer ángel trae el mensaje más solemne de todos, y necesitas prestar mucha atención. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es el mensaje de advertencia final antes del retorno de Cristo. Identifica claramente las consecuencias de recibir la marca de la bestia. No hay lenguaje más fuerte en toda la Biblia que esta advertencia. Demuestra cuán seriamente Dios considera el tema de la adoración verdadera versus falsa. Y termina con una descripción del pueblo que rechaza la marca. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la descripción del remanente fiel. Elena G. de White escribió extensamente sobre cómo estos mensajes deben ser proclamados, y esto es crucial. No con espíritu de condena o superioridad, sino con amor y urgencia. El propósito no es simplemente exponer el error, sino rescatar a las personas del engaño y guiarlas a la verdad salvadora. Estos mensajes deben ir a todo el mundo, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Es la comisión más grande jamás dada a seres humanos, y aquellos que entienden estos mensajes tienen la responsabilidad sagrada de compartirlos. No puedes quedarte en silencio cuando conoces la verdad que podría salvar a otros de la perdición eterna. El amor genuino por las almas te impulsará a proclamar estas verdades, sin importar la oposición o el ridículo que puedas enfrentar. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con tu responsabilidad? Pero estos mensajes no son solo para predicar a otros, son para vivir personalmente, y aquí es donde muchos fallan. El mensaje del primer ángel te llama a adorar a Dios como Creador, guardando su sábado santo. El mensaje del segundo ángel te llama a salir de Babilonia, a separarte de doctrinas y prácticas que no tienen fundamento bíblico. El mensaje del tercer ángel te llama a rechazar absolutamente la marca de la bestia y a desarrollar un carácter que guarda los mandamientos de Dios y mantiene la fe de Jesús. Estos no son solo temas de estudio teológico, son llamados a la acción. Cada mensaje requiere una respuesta específica y práctica de tu parte. Punand, has escuchado estos mensajes y no has respondido con obediencia. Entonces el conocimiento se convertirá en condenación en lugar de salvación. La proclamación de estos tres mensajes es lo que separa al remanente de Dios de todas las demás iglesias. Y necesitas entender esto. Muchas denominaciones enseñan verdades importantes. Muchos cristianos sinceros aman a Jesús y tratan de vivir según su comprensión. Pero el remanente de Dios tiene una responsabilidad única de proclamar estos mensajes específicos en este tiempo específico. Elena G. de White vio que Dios tiene un pueblo en todas las iglesias, incluida Babilonia, pero los está llamando a salir, a unirse con aquellos que están proclamando la verdad presente.
El llamado es urgente porque el tiempo es corto, y aquellos que responden descubrirán que no están simplemente uniéndose a otra denominación, están convirtiéndose en parte de un movimiento profético que cumplirá la obra final de Dios en la tierra. Y eso nos lleva al clímax de toda la historia humana. Toda la historia humana está convergiendo hacia un solo evento: el glorioso retorno de Jesucristo. Y lo que estás a punto de descubrir te llenará de esperanza o de terror, dependiendo de qué lado estés. Este no es un concepto abstracto o simbólico, es una realidad literal y física que transformará el universo para siempre. Elena G. de White tuvo visiones detalladas de la segunda venida, y sus descripciones son tanto aterradoras para los impíos como gloriosamente esperanzadoras para los redimidos. Ella vio los cielos abrirse, la pequeña nube negra que crece hasta llenar todo el firmamento, la figura majestuosa de Cristo sentado sobre la nube, rodeado por millones de ángeles santos, su rostro brillando más que el sol del mediodía. Este es el momento para el cual toda la creación ha estado gimiendo, el instante cuando el pecado será finalmente derrotado, cuando Satanás será encadenado, cuando los fieles recibirán su recompensa eterna. Pero la segunda venida será radicalmente diferente dependiendo de en qué lado te encuentres, y necesitas visualizar esto. Para los impíos, será el día más aterrador imaginable. Apocalipsis 6 describe su reacción. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Elena G. de White vio a aquellos que habían perseguido al pueblo de Dios, súbitamente llenos de terror indescriptible. Los ministros religiosos que habían enseñado doctrinas falsas, asegurando a las personas que estaban en el camino al cielo, se darán cuenta de que han conducido a millones a la perdición. Clamarán por las rocas para que los escondan, pero no habrá escape. Puedes imaginarte ese momento de absoluto terror. Contrasta esto con la experiencia de los redimidos, y esto te llenará de gozo. Isaías 25:9 captura su júbilo. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Elena G. de White describió cómo el pueblo de Dios, que momentos antes estaba rodeado por enemigos sedientos de sangre, súbitamente levanta los ojos al cielo. Ven la señal del Hijo del Hombre. Reconocen que su liberación ha llegado. Años de persecución, meses de angustia, días de temor, todo se desvanece en un instante de indescriptible alegría. Han permanecido fieles a través de la prueba más severa que la humanidad jamás ha enfrentado, y ahora ven a su Redentor viniendo para llevarlos a casa. Las cadenas caen de los prisioneros, las puertas de las cárceles se abren, los enfermos son sanados instantáneamente, y luego sucede algo glorioso: la resurrección de los justos muertos, y esto es absolutamente hermoso. Primera Tesalonicenses 4 describe esta escena. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Elena G. de White vio toda la tierra temblando cuando la voz de Dios resuena como muchas aguas, llamando a los santos dormidos a despertar. Las tumbas se abren. Los que murieron confiando en las promesas de Dios salen con cuerpos glorificados, inmortales, perfectos. No hay más enfermedad, no más vejez, no más debilidad. Padres e hijos separados por la muerte se reúnen. Mártires que fueron torturados por su fe ahora están vestidos de gloria inmortal. Pero ¿qué sucede con los impíos en ese momento?
Segunda Tesalonicenses 2:8 nos dice que el Señor matará al inicuo con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La gloria de Cristo, que trae vida a los justos, trae muerte instantánea a los impíos. No pueden soportar su presencia. Apocalipsis 19 describe las aves del cielo siendo llamadas para devorar la carne de reyes, capitanes y poderosos. Es una escena de juicio devastador. Pero los impíos no son atormentados eternamente en este momento. Son simplemente muertos, sus cuerpos dejados en la tierra desolada. Su juicio final vendrá después de los 1000 años descritos en Apocalipsis 20. Y lo que sucede durante esos 1000 años es fascinante. Durante estos 1000 años, Elena G. de White explicó que los redimidos estarán en el cielo con Cristo, participando en el juicio de los impíos y de los ángeles caídos. Examinarán los registros, entenderán por qué ciertas personas fueron perdidas, verán la justicia perfecta de las decisiones de Dios. Mientras tanto, Satanás estará confinado a esta tierra desolada, sin nadie a quien tentar, forzado a contemplar los resultados de su rebelión. Las ciudades están en ruinas. Los cadáveres de los impíos están esparcidos por toda la tierra. Es una imagen de completa desolación, el resultado final del pecado cuando se permite seguir su curso sin restricción. Pero el final de los 1000 años trae el juicio definitivo. Al final de los 1000 años, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descenderá del cielo a la tierra. Los impíos muertos serán resucitados para enfrentar el juicio final. Satanás, liberado de su prisión, hará un último intento desesperado de conquistar la ciudad de Dios. Reunirá a los impíos resucitados, vastos en número, y los organizará para atacar el campamento de los santos. Pero antes de que puedan ejecutar su ataque, ocurre el gran trono blanco del juicio. Dios el Padre aparece en majestad suprema. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Elena G. de White vio toda la historia del gran conflicto siendo reproducida ante el universo reunido. Los impíos verán exactamente por qué fueron perdidos. Satanás mismo admitirá la justicia de su sentencia, y entonces fuego descenderá del cielo y los consumirá. No tortura eterna, sino destrucción completa y final. Y luego viene lo más glorioso de todo. Dios hace nuevas todas las cosas. La tierra es purificada por el fuego y recreada como el Edén original, solo más glorioso. La Nueva Jerusalén se convierte en la capital eterna del universo, renovado, y los redimidos heredan la tierra. Apocalipsis 21 y 22 describen esta existencia eterna. No más muerte, no más dolor, no más llanto, no más maldición. El árbol de la vida crece en medio de la ciudad. El río de agua de vida fluye desde el trono de Dios. Los redimidos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza gloriosa que sostiene al pueblo de Dios a través de todas las pruebas de esta vida. Pero la pregunta, urgente, la única pregunta que realmente importa es, ¿estarás entre los redimidos o entre los perdidos cuando ese día llegue? Tópico 10. Conclusión, tu decisión eterna. Hemos recorrido un viaje a través de las verdades más solemnes y gloriosas jamás reveladas. Y ahora llegamos al momento de la decisión. Has visto el conflicto cósmico entre el Cordero y el dragón. Has entendido la diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Has sido advertido sobre los engaños de Babilonia. Has aprendido sobre el cierre de la puerta de la gracia y los juicios venideros. Has sido llamado al preparo personal. Has visto las señales que demuestran que vivimos en los últimos días. Has escuchado los 3 mensajes angélicos y has vislumbrado la victoria final cuando Cristo regrese en gloria. Ahora viene la pregunta más importante que jamás enfrentarás. ¿Qué harás con este conocimiento? El conocimiento sin acción es condenación. Has sido confrontado con la verdad.
y ahora debes elegir. Elena G. de White escribió que el tiempo de prueba está ante nosotros, porque el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. Cada día que pasa nos acerca al cierre de la puerta de la gracia. Cada señal que se cumple confirma que el regreso de Cristo está cerca, a las puertas. No puedes permitirte la complacencia. No puedes asumir que tendrás tiempo más adelante para ponerte serio con Dios. Proverbios 27:1. Advierte. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Muchas personas han planeado arreglar sus vidas espirituales más tarde, solo para morir inesperadamente, o para que sus corazones se endurezcan tanto que ya no pueden responder a la verdad. El momento de actuar es ahora. El llamado que estás escuchando es el Espíritu Santo, rogándote que no endurezcas tu corazón. No lo ignores. La decisión ante ti es clara y no hay término medio. Por un lado, está el camino ancho que conduce a la destrucción, el camino de la conformidad con el mundo, la aceptación de doctrinas falsas porque son populares, la búsqueda de comodidad terrenal, el rechazo de verdades incómodas. Este es el camino que la mayoría elegirá. Por otro lado está el camino estrecho que conduce a la vida, el camino de obediencia completa a los mandamientos de Dios, la disposición de permanecer solo si es necesario, la cruz diaria de la negación propia, el amor supremo a Cristo por encima de todo. Este es el camino que pocos encuentran. Requiere sacrificio, costará algo. Pero al final de este camino está la vida eterna en la presencia de Dios. ¿Qué camino elegirás tú? No te engañes pensando que puedes caminar en un término medio, porque eso no existe. Jesús fue claro: el que no es conmigo, contra mí es. No hay neutralidad en el gran conflicto. O estás siendo sellado con el sello de Dios, o estás siendo preparado para recibir la marca de la bestia. Tus elecciones diarias, tus hábitos, tus prioridades, todo está formando tu carácter en una dirección u otra. Elena G. de White advirtió que muchos descubrirán demasiado tarde que han estado construyendo sobre la arena en lugar de sobre la roca. Profesaron ser cristianos, asistieron a la iglesia, incluso participaron en ministerios, pero nunca tuvieron una experiencia genuina de conversión. Y cuando vino la prueba, cayeron. No permitas que eso te suceda a ti. Pero hay esperanza gloriosa para todos los que eligen obedecer, y quiero que aferres esto con todo tu corazón. Dios no te está pidiendo que seas perfecto por tu propia fuerza. Eso es imposible. Él te está pidiendo que te rindas completamente a Cristo, que permitas que su gracia transformadora haga en ti lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Él te está pidiendo que estudies su palabra diligentemente, que ores fervientemente, que obedezcas fielmente y que confíes completamente en su poder para mantenerte sin caída. Judas 24 promete: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Tu parte es rendirte y obedecer. La parte de Dios es transformarte y preservarte. Él nunca ha fallado en cumplir su promesa y no comenzará contigo. El tiempo es más corto de lo que piensas, hermano, hermana. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Los eventos que Elena G. de White predijo hace más de un siglo están sucediendo ante nuestros ojos. El mundo está siendo preparado para la crisis final. La tecnología está en su lugar. Los movimientos políticos y religiosos están convergiendo. El escenario está casi completamente preparado. Solo falta una cosa: que el pueblo de Dios esté completamente sellado y listo. Cuando ese pueblo esté preparado, cuando haya un grupo de personas tan completamente transformadas por la gracia que reflejen perfectamente el carácter de Cristo, entonces el fin vendrá. Tú puedes ser parte de ese grupo. Tú puedes estar entre los que permanecerán fieles a través de la prueba final. Pero solo si comienzas ahora a tomar en serio tu preparación espiritual. Antes de cerrar, quiero hacerte un llamado personal que puede cambiar tu eternidad.
Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón mientras escuchabas este mensaje, si sientes convicción de que necesitas cambiar tu vida, si reconoces que has estado caminando en desobediencia o complacencia, entonces este es tu momento de decisión. No esperes hasta mañana. No pospongas lo que debes hacer hoy. Arrodíllate ahora mismo, donde sea que estés, y entrega tu vida completamente a Cristo. Confiesa tus pecados específicamente. Renuncia a todo lo que sabes que está mal. Pídele que te llene con su Espíritu Santo. Comprométete a obedecer toda verdad que te ha mostrado. Y luego levántate con la determinación de vivir cada día para su gloria, sin importar el costo. Este es el momento. No lo dejes pasar. Si has tomado esta decisión, sí, genuinamente has entregado tu vida a Cristo después de ver este mensaje, déjamelo saber en los comentarios. Escribe: he decidido seguir a Cristo. Esto no es solo para mi beneficio, es para fortalecer tu propio compromiso al declararlo públicamente. Y será un testimonio para otros que están luchando con la misma decisión. Además, te animo a compartir este video con todos los que conoces. Las personas que amas necesitan escuchar estas verdades. Tus amigos, tu familia, todos están enfrentando la misma elección eterna. Tal vez Dios te ha traído a este momento para que puedas ser su instrumento para alcanzar a otros con el mensaje de advertencia y esperanza. La pregunta final es simple, pero eterna. ¿De qué lado estarás cuando Cristo regrese? Tu destino eterno está siendo decidido por las elecciones que haces hoy. Elige sabiamente. Elige a Cristo. Elige la vida eterna. Que Dios te bendiga mientras te preparas para el encuentro más importante de tu vida.